¿Qué tal todos amigos? Hoy tenemos para ustedes una segunda entrega de podcast, aquí en nuestro canal de YouTube. Esto ya que el primero fue bien recibido y hubo buenos comentarios por su parte. Para quienes aún no estén enterados, estaremos subiendo de vez en cuando esta clase de videos para tratar temas un poco más a profundidad y por supuesto informarlos de una mejor manera. El podcast pasado trató sobre los recientes errores en las cubiertas de los mangas de Panini Comics que cambiaron de mate a brillosas y viceversa. La razón por la cual duran tan poco es porque lo quisimos hacer como experimento para saber si les gustaban, ya que normalmente los podcasts duran alrededor de 15-20 minutos, así que de ahora en adelante trataremos de llegar a esa meta. Y bien, en el podcast del día de hoy, como ya lo vieron en el título, hablaremos sobre los a veces tan poco reconocidos traductores. Por supuesto, hablaremos principalmente de la labor que hacen los traductores mexicanos para las editoriales Panini Comics y Editorial Camite. Es bien sabido que en el momento que alguna editorial licencia un manga, tiene que contratar a personas que se encarguen de su realización, personas encargadas de imprenta, de edición, de diseño, etc. y claro que también traductores. Si nos ponemos a pensar detenidamente, sin traductores no sería posible leer mangas o lo que sea en nuestro idioma. Sin ellos nos perderíamos de las mejores obras de todos los tiempos. Entonces, realmente sí es muy importante el que existan personas encargadas de traducir textos. Esto lo digo a manera de preámbulo, ya que muchas veces nosotros como consumidores de manga no nos fijamos mucho en quiénes traducen las obras. He visto cientos de reseñas, principalmente aquí en YouTube, donde ni por error mencionan al encargado de traducir el título. Esto demuestra que los traductores son tomados como simples máquinas que tienen que hacer su trabajo solo porque sí. Es a través de ellos que podemos disfrutar de muchas series actualmente, y en serio son importantes, porque son quienes le dan el sentido a los diálogos, son ellos quienes deciden qué palabras traducir literalmente, si dejar palabras japonesas como nigiri, chan, kun, etc. En serio que ellos se enfrentan a un dilema muy grande al presentarse con este tipo de palabras, pero gracias a que existen las redes sociales y el uso popularizado de internet hoy en día, de alguna manera les ha facilitado el tomar decisiones. Por ejemplo, hace años cuando el mercado estaba acaparado por Grupo Editorial Vid, los traductores hacían un trabajo medio extraño, ya que utilizaban demasiadas palabras de chavos como güey, no manches, chavos y todas esas palabras que solo se conocen en México, principalmente entre los chilangos. Estos ejemplos los he tomado de la edición de Is que publicó Vid, pero aquí hay un pequeño inconveniente, o no sé si llamarlo inconveniente o problema. ¿Por qué? Porque resulta que en ninguna parte del manga aparece el crédito del traductor. No se menciona quién fue el encargado de traducir la obra por ningún lado. Lo único que se menciona en todas las ediciones, o al menos en los mangas que tengo de Vid, es traducido directamente del idioma japonés. O sea que si quiero felicitar o quejarme con alguien del trabajo realizado, realmente no había a quién dirigirse. Una muestra más de que los traductores son como fantasmas. Casi nadie en ese tiempo supo quién traducía su obra favorita, ni mucho menos pudo conocer su cara, aunque eso queda ya en segundo plano, claro. Al menos yo estoy conforme con la importancia que se les da actualmente a los traductores, es decir, antes ni se les mencionaba y hoy hasta firman autógrafos en donde se presentan. Por ejemplo, hace unos meses estuvo promocionando la presentación de One Punch Man de Panini Comics. Nosotros estuvimos en esa presentación en donde uno de los exponentes principales era nada más ni nada menos que el traductor Miston Pixan. Habló de las dificultades que se le presentan, de lo divertido que es para él traducir datos sobre la obra y demás. Por cierto, la presentación fue en la Friki Plaza y me impresionó mucho que al término casi todos los asistentes hicieron cola para que les firmaran su ejemplar de One Punch Man o su póster del manga. Claro, entre ellos nosotros. Bravo, bravo que se les dé importancia, así todos saben a quién dirigir sus felicitaciones, con quién quejarse de las palabras mal empleadas o de un trabajo mediocre si es el caso. Esta es una manera de exigir un mejor trabajo por parte principalmente de las editoriales. Porque ¿qué tal si un traductor es malo y nadie dice nada? Ese traductor estará trabajando para la editorial posiblemente toda la vida y nos seguirán dando malas traducciones de obras que no tendrían por qué ser tratadas así, ni nosotros como clientes tendríamos por qué ser tratados así. Aunque es verdad que no toda la culpa de los fallos en los globos de diálogo o en los textos traducidos es culpa del traductor.
Si ustedes recuerdan, allá por abril del año pasado hubo revuelo en las redes sociales porque se estaba estrenando el primer tomo de Dragon Ball editado por Panini Comics. El principal problema que hubo con esa primera edición era que se repetían varios globos de diálogo con el mismo texto, y lo que resultó más grave fue que al final, en la sección de espacio del autor Akira Toriyama, había casi un párrafo completo sin traducir. Y lo que más molestó a los seguidores fue que no estaba en idioma japonés el texto no traducido, sino que estaba en portugués. Aquí surgieron sin fin de quejas cuestionando tanto a Panini Comics como al traductor Miguel Ángel Telles. Es decir, ¿qué no se suponía que los mangas eran traducidos del japonés? ¿Por qué rayos estaban en portugués? Así el propio traductor se defendió diciendo que él sí había traducido el texto de japonés y que el problema venía de parte de los editores que se encargaban de sustituir los textos. Con esto nos dimos cuenta que Panini Comics utilizaba los mangas ya editados por sus filiales en otros países y solo sustituía textos para hacer el trabajo más llevadero, por así decirlo. Fue cuando también descubrimos a Mitos Editora, que es una editorial de origen brasileño encargada de muchos de los títulos de Panini. El tema de las editoras también es bastante interesante, y si quieren que tratemos el tema con un podcast, háganoslo saber en los comentarios. Ahora vamos a comentar un poco sobre el sistema de trabajo que tienen los traductores, al menos desde el sistema de Panini Comics. Ellos les encargan a realizar la traducción de una serie, pongamos de ejemplo One Punch Man. Panini le da más de 3 o 4 tomos a Miston Pixan, quien es el traductor de la serie. Después de que Miston traduce los tomos, entrega el trabajo a Panini y ellos se encargan de editarlos, etc. Una vez hecho esto, estrenan la serie. Es decir, una vez que el manga se estrena, ya están traducidos y editados al menos 3 tomos más, por lo que si quieren, ustedes y nosotros como fans, hacer alguna corrección al traductor, como ejemplo en honoríficos, en nombres de los personajes y demás, es mejor hacerlo desde el primer tomo. Busquen a los traductores en Facebook y Twitter y coméntenle sus inquietudes en cuanto a la traducción que realizan. Ellos están siempre abiertos a los comentarios que les hacen y en verdad esperan que lo hagan. Se nota que ellos en verdad quieren excusar su trabajo y de verdad, al menos desde mi punto de vista, creo que necesitan un espacio en los mangas que traducen, tanto para Kamite como para Panini. Por ejemplo, tal y como lo hacen en las ediciones de Ivrea, una editorial de origen español. Ahí los traductores pueden explicar sus razones del por qué dejaron tal o cual honorífico, por qué no tradujeron tal palabra del japonés, etc. Así, eso nos ayuda a entender más la historia del manga y nos contextualizan en las razones del traductor. Y es que actualmente, al menos los traductores de México en este regreso del manga, se tienen que adaptar a lo que nos han tenido acostumbrados los fansubs de internet, porque de tantos años en los que muchos accedían a internet para leer los mangas, se quedaron con las palabras y nombres traducidos no oficialmente, y ahora que se traducen de manera profesional, esto resulta molesto para los seguidores porque los sacan de lo que están acostumbrados. También con otro asunto al que los traductores se tienen que enfrentar es al lenguaje neutro. Realmente son muchos los fans que piden se use un lenguaje neutro en las expresiones de los personajes, que no se usen palabras que solo se conocen en México o en diferentes regiones, tal y como el ejemplo de Vid que di hace un rato, que utilizaba chido, no manches, güey y demás. Y esto también es porque las editoriales suelen exportar sus productos a otros países, y si se usa un español neutro, las personas de, por ejemplo, Chile, de Ecuador y de otros países latinoamericanos podrán tener una lectura fluida y entendible, y por supuesto preferirán las ediciones de la editorial en específico, y eso se traduce en ganancias para ellos. Bien amigos, en conclusión, apoyen a los traductores a hacer de la mejor manera su trabajo, ya que así, teniendo retroalimentación con ellos, al final nosotros somos los beneficiados en tener un manga bien traducido y entendible para todo el mundo. Y así finalizamos el podcast de esta ocasión. Recuerden que si quieren que abordemos más temas de esta manera, háganos saber en la caja de comentarios qué es lo que les interesa. Y por supuesto, si tienen consejos y recomendaciones para mejorar los podcasts, todo comentario es bien recibido. Para finalizar, mandamos saludos a todos aquellos traductores de manga que nos escuchan, principalmente a Miston Pixan y a Miguel Ángel Telles, traductores de Panini que nos siguen y agradecemos sus comentarios en nuestros posts. Y queremos dedicar este podcast a la memoria de Izumi Kasuga, traductor que falleció recientemente. Bien, y esto fue todo amigos, hasta la próxima.